RTP. Le damos la bienvenida al invitado del primer segmento del programa La Mañana en RTP, siendo las 7:10. Él es Apauqui Castro, coordinador de Pachacutic en la provincia del Cotopaxi. Con él hablaremos de la postura actual del movimiento frente a la propuesta de una asamblea constituyente. Bienvenido, estimado Apauqui, a La Mañana en RTP. Le escuchamos. Este espacio. A lo mejor pudiese acercarse un poco más al micrófono, estimado Apauqui. Perdón. Ahora lo escuchamos bien. Adelante, Saludos, César, comience con la primera pregunta. Espacio, puestos para conversar. Hola. Gracias a usted nuevamente, Apauqui. Mi primera pregunta va por el lado de la unidad del movimiento. Hace poco fueron expulsados 6 asambleístas que eran parte del grupo político de Pachacutic, que estaban auspiciados por Pachacutic en la asamblea. Y claro, ellos habían sido expulsados anteriormente desde la CONAIE. Se mantienen ellos relativamente cerca del gobierno, aunque su voto no siempre ha estado ahí, sobre todo después de lo que hemos visto en cuanto a la retirada de subsidio al diésel. ¿Hay una división en el territorio que se vea, digamos, reflejada en esta división dentro de la asamblea? El movimiento indígena no ha sido absolutamente para nada homogéneo, es bastante diverso, heterogéneo. La CONAIE constituye a nivel nacional 53 organizaciones que cada uno agrupa cientos de comunidades, y a nivel nacional que están en las filas de la estructura nuestra de la CONAIE son más de 10.000 comunidades. Entonces, en ese aspecto, señalar que hay un solo modo, una sola forma de pensar, erraríamos en hacer esa afirmación. Por lo tanto, yo no hablaría de división a la interna, sino más bien de disensos que existen y que a la final, lamentablemente, en algunos aspectos sobrepesan los intereses individuales de personas, de sujetos, y en ese aspecto no se logra una disciplina a partir del proyecto y del planteamiento que se tiene como movimiento indígena del país, en la CONAIE y su brazo electoral. En ese aspecto nosotros hemos dicho, a veces se olvidan que al llegar a ser una representación en la Asamblea Nacional, no es que vienen a responder directamente a la provincia, al cantón o al barrio al que se está, sino a trabajar por el pueblo ecuatoriano. En ese aspecto, los asambleístas que han tomado su postura, su camino, se ha levantado todo un proceso de la manera legítima, también de la manera legal, que no puedan seguir con el nombre del movimiento. Si tienen sus intereses particulares, si quieren cumplir con sus caprichos individuales, bueno, que los hagan, pero que no estén manchando el nombre del movimiento. En ese marco, en el exhorto a la disciplina, a la coherencia y a la claridad, es lo que se ha llevado y se ha concluido con la separación y la expulsión de los asambleístas que han estado alineados a los proyectos, a los planteamientos del gobierno, que ahorita vemos mayormente afectación para la mayoría del pueblo ecuatoriano. Señor Castro, me gustaría un poco conversar sobre lo que ha pasado en los últimos días, sobre la propuesta del presidente para realizar una constituyente, lo que se efectuó el día viernes, tratando un poco de ya elevar ese proceso de consulta a través del CNE. En estos momentos luego derogó ese decreto, envió otro decreto, y ese nuevo decreto que se envió el día sábado ya se dio paso en una primera instancia por parte de la Corte Constitucional. Falta una segunda instancia, pero me gustaría saber cuál es la postura del movimiento Pachacutic. No logro escuchar totalmente la pregunta porque me ponen audio solo de una partecita. Sí, le mencionaba justamente cuál es la postura de Pachacutic, de lo que coordina usted. En este caso estamos hablando de Cotopaxi, pero cuál es la postura en general del movimiento sobre la propuesta de la nueva constituyente del presidente Noboa que mandó durante el fin de semana. Ha sido una decisión en el marco inclusive del proceso electoral
que se ha dicho, nosotros no estamos de acuerdo con una nueva constituyente porque tienen objetivos por detrás. Ahorita se ponen como argumentos de una aparente obstrucción para la lucha contra la delincuencia, la inseguridad, pero no es evidente aquello. Vemos cómo este gobierno ha manipulado eh, versiones y ha manipulado también la parte jurídica para hacer y deshacer el capricho que tiene el gobierno de ser sujeto y complaciente a los acuerdos que tiene con el fondo, digamos, Fondo Monetario Internacional. En ese marco nosotros no estamos de acuerdo. Si en caso de que ya la forma bastante macabroso como lo está haciendo para llegar a este planteamiento de manera directa, saltándose procedimientos, pasos que se deben cumplir. Obviamente cuando la instancia electoral está declarado ya netamente un periodo electoral, tiene esta independencia y esta autonomía en donde ninguna otra institución puede interferir el proceso ya de la declaratoria del periodo electoral. Por lo tanto, una jugada bastante ambiciosa y violando y vulnerando todos los derechos en la que se han estado moviendo. Y vemos netamente cómo se han plegado con esta obsesión de una nueva constituyente, y a la final, si es que se logra llegar a la convocatoria y como tal, nosotros igual no estaríamos, digamos, para no apoyar este proceso. Si en caso de que ya toca elegir nominados, asambleístas que lleguen a ese espacio, lo haremos, pero hasta el último resistiremos diciendo que no estamos de acuerdo con una nueva constituyente. Y eso quiero ir, estimado Pauqui, porque muchos somos los críticos del proceder del gobierno estos últimos días, pero la CONAIE y Pachacutic, o el segmento más cercano a la dirigencia de la CONAIE, y la anterior en Pachacutic, se han mostrado reticentes o reacios a participar o apoyar una nueva constituyente. En las últimas elecciones, Leonidas Issa, cuando trató de integrar con otra gente de la izquierda una mesa de unidad, puso como condición decirle no a una nueva constituyente. Luego, cuando fue a firmar un acuerdo de apoyo con Luisa González, el discurso se volvió un poco más equívoco, pero seguía siendo el de no a una nueva constituyente, o al menos no a una constituyente que le quite los derechos a la naturaleza ganados en el 2008. Entonces esto no solamente se trata de Noboa. ¿Ustedes están realmente cerrados a cambiar la Constitución de Montecristi? En general, sea quien sea el que lo proponga. Efectivamente, nosotros ahora mucho depende de los escenarios y los momentos, es verdad. Sin embargo, lo que se está es la preocupación central de cuidar y de precautelar los derechos que están ahí consagrados. ¿Cuál es netamente el interés de este gobierno? Quiere por vía, como de lugar, implementar e instaurar esta política extractivista. Nosotros ahí tenemos, no solo para el sector indígena, sino para todos los defensores del territorio, consagrado este derecho de la consulta previa, libre e informada para estos procedimientos. Y aquello nosotros lo hemos demostrado, en el gobierno del mismo Correa, en las otras, nuestra defensa y la declaratoria de la naturaleza igual como un sujeto es un derecho que muy fácil se ha logrado hasta estos momentos. Son años de lucha, por lo tanto no se quiere únicamente tener la vía jurídica como está el oficialismo señalando para la lucha contra la delincuencia o contra la inseguridad o el narcotráfico, sino cumplir con los pretervos intereses que tiene con las grandes transnacionales, con los grandes grupos económicos. Ese es nuestra mayor preocupación, por lo que claramente sabemos hacia dónde está empujando y a quiénes responden el mandatario actual. Señor Castro, me gustaría saber su opinión ciudadano y también como parte de la comunidad indígena como tal.
¿Qué es lo que podemos esperar del paro convocado que empieza ya, o empezó, mejor dicho, el día de hoy? ¿Cómo cree que se va a desarrollar durante los siguientes días? Bueno, el movimiento indígena siempre ha hecho estos llamados, no es una cuestión, digamos, inmediata, ya está dado el aviso, la convocatoria, el anuncio, siempre se ha ido de una manera progresiva que germina desde los territorios, desde abajo, y ahí, sin embargo, lo que hay que precisar es esta carga de represión, esta táctica de guerra con el que el gobierno está moviéndose. Lo único que quiere es aniquilar a la única voz de resistencia que ha sido históricamente aquí en el país y en América Latina. Entonces ahí nosotros nos preguntamos por qué declaró estado de, digamos, conflicto armado interno en el 2004, supuestamente para luchar contra la delincuencia, contra la inseguridad. Pero ahí no ha pasado nada. Subieron del IVA del 12 al 15%, otros aspectos que ha golpeado el bolsillo de los ecuatorianos, pero la inseguridad continúa, los asesinatos continúan, los secuestros, la violencia no ha parado. Pues en ese sentido, nosotros irá el movimiento indígena de manera progresiva, tal como lo han hecho en algunas asambleas, están en este repliegue a territorios y ya también en algunas zonas con acciones de protesta, de resistencia, como amparados en la misma Constitución. Veamos en qué sentido esta disputa de pueblo en pueblo. Hoy vemos también los buses innumerables que están llegando acá a la Tacunga, supuestamente para demostrar el respaldo que tendrían para el presidente Noboa. En ese aspecto vamos a ver cómo digamos, tiene alguna repercusión, pero el movimiento indígena va de firme en todas estas acciones que se van desarrollando. Para concluir, estimado Pauqui, yo creo que al final lo ideal, y no siempre así, es que la gente, la mayoría de los ciudadanos terminen convencidos de alguna postura y avancemos por ese camino. Entre las demandas que eleva la CONAIE para el paro está la derogatoria del decreto 126, que es la eliminación más bien del subsidio del diésel, la reducción del IVA del 15 al 12%, el fin del modelo extractivista y respeto a la consulta previa, presupuesto urgente en la salud, educación y seguridad, revocatoria de licencias mineras en Quinzacoche, Las Naves, Palo Quemado y más, y cumplimiento de sentencias como la de Yasuní y pueblos Tagaera y Taromenane. En conjunto, a mucha gente le puede parecer difícil bajar el extractivismo, bajar los impuestos recién subidos, volver a subir los subsidios y encima aumentar el presupuesto y el gasto social. Como que se ve un poquito difícil, por decirlo menos, hacer todo eso a la vez. ¿No será posible moderar las demandas que hace en este momento la CONAIE al gobierno? Bueno, por eso nosotros no insistimos. Lo único que estamos es amparándonos en el derecho constitucional y exigiendo que no se afecte a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Me parece que en ese marco se sostiene esta acción que va de la mano con todas las acciones y a quien netamente está respondiendo este gobierno. Un modelo bastante privatizador, bastante usurpador de los derechos. En ese aspecto, nosotros hemos precautelado el interés de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Pareciera, pero en el fondo lo único que han hecho a lo largo de la historia es mantener un subsidio que ha causado más daño a la sociedad en sí misma, pareciera. La intención blues es buena, pero demasiado a priori y con muy poca capacidad inductiva para deducir la gran problemática. A la distancia, un abrazo y una gran mañana para usted. RTP